sangre derramada se aplicó feliz a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que allá en la gloria hay mansiones de victoria que su santa mano preparó para los que él salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor, me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Bien, hermanos, Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener la lección de este día, que es el día 17, domingo 17 de mayo del 2020. Y la lección que hoy vamos a tener se refiere a el mundo perdido, a todas aquellas personas que no han conocido del Señor Jesucristo. Y la pregunta es: ¿cómo debo relacionarme con el mundo perdido? ¿Qué es lo que debo hacer yo como cristiano, como hijo de Dios? Lo primero que vamos a ver es que la Biblia es muy clara cuando nos habla a nosotros del presente sistema que hay en este mundo. Y el sistema que hay en este mundo, hermanos, lógicamente es contrario al propósito que Dios tiene. La palabra de Dios, las escrituras nos hablan o nos mandan a nosotros como hijos de Dios a estar separados de este mundo, a estar lejos de este sistema que estamos teniendo hoy en día. Y al mismo tiempo nos habla de alcanzar a Cristo, para alcanzar a Cristo a todos los hombres, a todos aquellos que están lejos de Él, tratar de que se acerquen, tratar de que le busquen, tanto a hombres como a mujeres. Y en este mundo, en el sistema de este mundo, hay muchas personas, hombres y mujeres, que están apartados, que viven lejos de la presencia de Dios y que están perdidos en este sistema, en el sistema del mundo que hoy estamos viviendo. En el número 1 vamos a empezar con una cosa importante. Tenemos que estar conscientes de que habrá oposición, y siempre la hemos tenido. Si usted recuerda, antes de que usted fuera cristiano, antes de que usted aceptara a Cristo como Salvador personal, su vida era tranquila, no tenía ningún problema, todos los propósitos se cumplían. Pero ahora que es cristiano, pero ahora que busca a Dios, se da cuenta que hay mucha oposición, se da cuenta que tiene muchos problemas por el simple hecho de ir a una iglesia, de ser salvo, de ser cristiano y de buscar las cosas de Dios. Entonces, primeramente tenemos que estar conscientes de que vamos a tener oposición. Y precisamente, hermanos, esta oposición la vamos a tener si usted y yo decidimos vivir verdaderamente para Cristo. Porque hoy en día hay muchos cristianos que viven
una vida falsa, que no están viviendo lo que Cristo quiere que nosotros vivamos, sino que hay una falsedad entre nosotros. Pero si nosotros hemos decidido vivir para el Señor Jesucristo, tendremos esa oposición. Vamos a tener algunos pasajes, algunos los voy a leer, otros les voy a decir cuáles no van a ser leídos, y usted tiene la oportunidad de leerlos, de tener un poco el video y leerlos y luego continuar con la enseñanza, con el video. Fíjense bien, hermanos, usted y yo, nosotros recibiremos oposición simple y sencillamente porque el Señor Jesucristo también la recibió, también vivió esa oposición. Y yo quiero llamar su atención ahí al primer pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 18 al 21. Dice así, de esta manera, yo se lo voy a leer: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nosotros tenemos problemas con las personas que no les gusta la palabra de Dios, que no les caen los cristianos, pero recordemos lo que dice la Biblia: antes que nosotros fuésemos ofendidos por ellos, ya antes, de mucho antes, el Señor Jesucristo padeció todo eso. Dice: sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Dice: si fuisteis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque ahora somos de Dios, porque ahora buscamos a Dios. Dice el versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra de nosotros. Y el último versículo 21: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahora nosotros conocemos a nuestro Dios, el Dios que ha enviado al Hijo, y nosotros vamos a recibir esa oposición porque el Señor Jesucristo también la padeció. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente somos de Él, porque estamos padeciendo y soportando en el nombre de Cristo este padecimiento. Usted y yo recibiremos, hermanos, oposición solamente si vivimos para Cristo, solamente si vemos a Dios como primer lugar, como dice Mateo 6:33, buscad a Dios primeramente. Eso es lo que Él quiere. Y si esto hacemos, hermanos, si esto vivimos nosotros, si nosotros caminamos con la corriente de este mundo, no vamos a experimentar ninguna oposición. Pero si seguimos los pasos del Señor Jesucristo, tendremos un gran problema. Miren, vamos a ver ahí en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 12. También se los voy a leer, aquí lo tengo. Dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros queremos vivir verdaderamente a Cristo, padeceremos persecución. Muchos cristianos, o que se dicen ser cristianos, no acatan las cosas de Dios, no vienen a los cultos, llegan tarde a los cultos, no le dan importancia a la palabra de Dios y están ajenos a lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una predicación, muchos están en otro lugar, su mente está volando en otras partes. Esas personas no quieren vivir piadosamente con el Señor Jesucristo. Entonces ellos no van a padecer, ellos no van a tener ningún problema. Por eso vienen y no les interesan las cosas de Dios. Pero a todos aquellos que quieren vivir verdaderamente la vida de Cristo, entonces tendremos esa persecución, tendremos esa lucha todos los días en nuestra vida. Vamos a ver otro inciso. Usted y yo, hermanos, debemos conocer las fuentes de dónde vendrá la oposición. ¿De dónde es que viene la oposición? ¿De qué parte, de qué personas viene la oposición a nosotros, a nuestra vida? La oposición, hermanos, vendrá
de aquellas personas que son cercanos a nosotros, que están cerca de nosotros, aquellos que nos conocen muy bien, saben quiénes somos, saben qué hacemos, saben a dónde vamos y muchas veces saben aún algunas cosas que nosotros pensamos. Por ejemplo, nuestros amigos son muy cercanos. Yo creo que atesoramos más a un amigo que a un familiar. Por eso yo aquí puse en primer lugar a los amigos. Los amigos nos conocen, los amigos saben de qué pata cojeamos, nuestros amigos saben lo que nosotros queremos. Claro, también nuestra familia sabe, nos conoce muy bien de muchos años, siempre han estado con nosotros. Entonces, amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que conocemos, no tan cercanos como amigos o como familiares, pero aún así son conocidos nuestros, inclusive hermanos, nuestros hermanos en Cristo también supuestamente nos conocemos, pero también, hermanos, es muy común que la oposición venga de todos ellos, inclusive de los hermanos en Cristo. Miren, vamos a ver, aquí tengo 3 pasajes y creo que los apunté todos aquí y vamos a leerlos. Vamos a empezar con este pasaje de Mateo 10, 35 y 36. Mateo 10, 35 y 36. Aquí los tengo, pero si usted quiere poner pausa al video y leerlo, si usted quiere leerlo personalmente también puede hacerlo, pero yo se lo leo. Dice aquí Mateo 10:35, porque he venido para poner en disensión, en contra, en lucha, en debate, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Esto es lo que dice la palabra de Dios, que los que están cerca de nosotros, que los conocen, el papá, la mamá, la suegra, prácticamente toda la familia nos conocemos, pero de ahí viene esta problemática. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, ya lo conocemos muchos, dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron los suyos? Si son de su familia, si son parte de él mismo, si a él lo conocían desde pequeño, sabían quién era su padre, sabían quién era él, qué hizo él, pero dice la Biblia, a lo suyo vino, el Señor Jesucristo vino a arreglar sus asuntos, pero los suyos no le recibieron. Y por último, este pasaje de Marcos capítulo 6, versículo 4, dice, mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y de ahí, hermanos, viene la lucha y vienen todos estos problemas que nosotros estamos teniendo. La oposición vendrá de aquellas personas que están cerca de nosotros. Dice por ahí un pasaje, no sé si lo vamos a leer, pero dice un pasaje que nuestros enemigos son los de nuestra propia casa. Luchamos contra ellos porque a lo mejor ellos no quieren que nos acerquemos, o a lo mejor ellos conocen nuestra vida o nuestra doble vida. Es muy cierto esto, que conocen nuestra doble vida. Entonces, si vivimos en el mundo, no podemos vivir con Dios, y si verdaderamente vivimos con Dios, no podemos estar en el mundo. La oposición vendrá de la gente inconversa también, lógicamente, de la gente inconversa en general. La mayoría de la gente vendrá, de ellos vendrá esta oposición, de la gente inconversa. Pero las dos familias espirituales nunca se han llevado bien, ni se llevarán, nunca. Nuestra vida espiritual, nuestro nuevo hombre y nuestro viejo hombre, siempre habrá una lucha, siempre habrá una división. Y vamos a ver un pasaje en Gálatas 4:29. Quiero que veamos esta porción.
Aquí la tengo, Gálatas 4:29, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En aquel entonces, hermanos, había un gran problema, porque no querían a los cristianos, no querían a los que predicaban, no querían a los que hablaban de Jesús, y había una lucha, había un problema. Dice aquí, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía los inconversos, los que no eran cristianos, perseguían a los que eran cristianos, a los que habían nacido según el Espíritu. Y hoy, hermanos, es lo mismo que está sucediendo. Hay gente que quiere tapar los pecados, hay gente que quiere encubrir a los demás, y siguen perdidos ahí en este mundo, y no quieren a los cristianos, no quieren que les prediquen la verdad, no quieren que les digan lo que dice la palabra de Dios, y por eso ellos nos detestan y ya no quieren saber nada de nosotros. Es muy triste, pero esa es la realidad. Continuamos aquí en este punto. La oposición, hermanos, también vendrá de la sociedad en general. La naturaleza y el curso del sistema del mundo hoy, hermanos, hoy en día es todo lo contrario a Dios. Esta oposición que estamos viviendo nosotros, esta oposición que estamos viendo nosotros, se comunica de una manera muy sutil, muy escondida, a través de los medios que ahora nosotros tenemos. Ya no es solamente la literatura, la televisión, la radio, sino ahora por estos medios que estamos usando ahorita, y otros medios que hay, que el WhatsApp, y que el Facebook, y que el Instagram, y no sé qué tantos otros medios que hay ahí, hermanos. El mundo está usando todo esto. Nos ponemos unos contra otros, ofendemos unos a otros, y nosotros, hermanos, debemos estar bien preparados para cuando esto suceda en nuestra propia vida. ¿No se ha fijado que en ocasiones nosotros en Facebook ponemos un texto, ponemos una idea sobre las cosas espirituales, y entra otra persona ahí y nos escribe que son locos y que ustedes nomás están quitando el tiempo, y ahí hay un problema? Y ya después no sabemos qué contestar, no sabemos qué decir, pero tampoco es para ponernos a pelear ahí en esas situaciones. Nosotros, hermanos, debemos juzgar estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que ir y pelear, sino simple y sencillamente decir lo que dice la palabra de Dios. Miren, tengo dos pasajes muy hermosos que nos van a dar luz sobre esto. En Primera de Juan capítulo 2 y versículo 15, dice, es versículo 15, 16 y 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchos conocemos este pasaje, conocemos claramente lo que dice la palabra de Dios, pero no le ponemos atención, hermanos. Solamente lo leemos como si leyéramos un periódico, una revista. La palabra de Dios es importante. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, claramente lo dice la palabra de Dios, el amor del Padre no está en él. En aquella persona que está amando al mundo y que está amando las cosas que están en ese mundo. Nosotros sabemos que muchos de nuestros amigos son pecadores, y seguimos esa línea de amistad con ellos, seguimos esa línea de cercanía con ellos. Sabemos que hay personas, hay cristianos que han caído en pecado, y nosotros seguimos ahí con ellos, tomados de la mano, y hermanos, estamos haciendo mal. Según este pasaje, estamos haciendo mal. Dice, no sé si no entendamos o no queramos aceptar lo que dice esta porción. No, claramente dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, claramente dice, el amor del Padre no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿De dónde provienen? Del mundo. De ahí vienen todas esas cosas malas que nosotros estamos teniendo contacto con ellas. Entonces estamos cayendo nosotros en pecado. Dice, el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué hermoso, hermanos, es la palabra de Dios. Y otra porción en Santiago 4. Dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros amamos al mundo, hermanos, si nosotros vemos y seguimos y admiramos lo que hace el mundo, porque cuando nosotros estamos con alguien, admiramos lo que ellos hacen. Cuando vemos a los inconversos que viven en el mundo y están en el mundo y nosotros los observamos y los seguimos, estamos teniendo esa amistad, y la Biblia nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, no tenemos la amistad de Dios cuando nos soltamos de su mano y vamos y agarramos la mano de los del mundo y estamos con ellos. Lo que debemos hacer con la gente del mundo es predicarles la palabra, enseñarles la palabra, no aplaudirles lo que ellos hacen. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no tiene vuelta de hoja. Y si usted no la quiere entender, no la quiere apreciar, pues ya es un asunto entre usted y Dios. Pero no está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Es lo que nos dicen estos pasajes aquí en Santiago 4 y en Primera de Juan 2. En Primera de Juan 2:15, que no amemos nosotros el mundo. La oposición va a venir del mismo Satanás. El mismo diablo, hermanos, está incitando a los demás, está usando a los demás, inclusive a los propios cristianos los está usando para que nosotros caigamos en esa oposición. Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 4, 3 y 4. 2 Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo creo, hermanos, que el diablo puede cegar el entendimiento de los incrédulos porque están en sus manos. Pero cuando el diablo ciega también el entendimiento de los creyentes, es porque los creyentes quieren y participan de las obras infructuosas de las tinieblas. Y eso puede suceder porque nosotros lo queremos hacer. Dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo le digo al diablo que él no puede conmigo, es verdad, porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero cuando yo permito que el diablo ciegue mi entendimiento o ciegue nuestro entendimiento, entonces tenemos esos problemas muy, muy grandes. Y pues entonces la imagen de Dios se está perdiendo prácticamente. La Biblia dice que el diablo es nuestro adversario. Fíjense,
Allí en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Todos los mentirosos, los borrachos, los maldicientes, todos los que no quieren saber absolutamente nada de Dios, ellos están con el diablo. El diablo no los está buscando a ellos porque ya los tiene en sus manos. Dice que el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, y a los que él quiere devorar, a los que andan siguiendo los pasos de Cristo, a los que quieren obedecer la ley de Dios y están entre sí y no. Y a esos es a los que el diablo va y agarra. Y pues causa muchos problemas, porque él es el adversario, es nuestro adversario, es nuestro contrincante, hermanos, y nos engaña a nosotros. El diablo, hermanos, normalmente trabaja a través de los inconversos, los usa para que se acerquen a nosotros. Miren, vamos a ver Efesios capítulo 2 y versículo 2. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos en aquel tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Éramos inconversos y teníamos muchos amigos inconversos. Y esos amigos inconversos se acercan a nosotros para llevarnos, para decir: ahí no se están haciendo bien las cosas, ahí están trabajando de una manera equivocada. Y vienen y nos dicen cosas que no son verdad. Y nosotros, como inocentes, nos creemos, y para cuando menos acordamos, nos alejamos también del camino de Dios. Y debemos estar, hermanos, listos en este asunto. Vamos ahora al punto número 2. Tenemos que saber cómo vencer la oposición. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos qué es lo que quiere, pero ahora tenemos que aprender cómo vencerlos. ¿Qué es lo que tengo que hacer para vencer toda esta oposición? Lo que la Biblia me dice es que dé una respuesta blanda, dé una respuesta suave. Siempre la gente viene y nos habla golpeado, que ustedes no hacen esto, que ustedes no hacen lo otro, que ustedes nomás sirven para esto, no quieren más que engañar y robar. Y la gente viene enojada y furiosa. Pero nosotros tenemos que evitar toda esta problemática, tenemos que evitar el confrontamiento, evitar las peleas, siempre que sea posible evitar todo esto. Vamos a ver Proverbios capítulo 15 y Romanos 12, 18. Proverbios 15:1 y Romanos 12, 18. Dice Proverbios 15:1: la blanda respuesta, y usted lo sabe, la blanda respuesta. ¿Qué hace la blanda respuesta, hermanos? ¿Qué hace? Quita la ira. Cuando alguien viene enfurecido, enojado, gritando, y nosotros damos una respuesta calmada, sin ira, sin contienda, Dios hace que cambien todas las cosas. Dice: más la palabra áspera hace subir el furor. Cuando alguien viene enojado y usted le contesta de la misma manera, se arma una trifulca grande. Y ya no solamente son palabras, sino que ya van a ser golpes también. Dice Romanos 12, 18: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es difícil. Es difícil calmar el ansia, es difícil calmar ese ardor que tenemos por dentro, que viene una gente, nos insulta y nos dice cosas, y pues siempre el viejo hombre está ahí tirando manotazos y como que quiere salir, pero dice: en cuanto dependa de nosotros, estad en paz, estad bien.
estar bien con los demás. Eso es lo que nos dice a nosotros, hermanos, la palabra de Dios, dar una buena respuesta, una respuesta blanda. Tenemos también, hermanos, que agradar a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, agradar a Dios. Hay un pasaje aquí en Proverbios 16, Proverbios capítulo 16 y versículo 7. Dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nosotros hacemos lo correcto, cuando nosotros siempre hacemos lo correcto, un día, otro día, otro día, no cuando lo hacemos un día sí, un día no, y dos sí, y no, cuando lo hacemos constantemente, dice, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando nos ve, cuando damos un buen testimonio de hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, cuando nos estamos dirigiendo a través del Señor Jesucristo, haciendo lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Entonces es lo que nos dice Proverbios 16:7. Cuando nosotros seguimos el camino de Jehová, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, entonces nuestra vida está de acuerdo a lo que hace el Señor Jesucristo. Y hermanos, algo importante, debemos tener fe en Dios. Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña, Él es el que sabe y es el que tiene todas las cosas bajo control. Ahora que estamos en esta situación, debemos de tener confianza en el Señor. Si nuestras autoridades nos dicen no salgan, pues no salgamos, hay que salir a lo necesario y vamos a confiar en Dios. La gente dice que no es cierto, que esto es mentira, que es culpa de estos y de aquellos. Pero hermanos, si las autoridades nos dicen no salgan, no salgamos. Vamos a continuar aquí haciendo esto para ustedes, predicando la palabra de Dios, pero no salgamos más que a lo necesario. Si vamos a comprar despensas, si vamos a comprar víveres, pues vamos a acatar las órdenes, porque esto es lo que Dios quiere. Dice primera de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido al mundo, hermanos? Nuestra fe, la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos verdaderamente, no creemos porque es que yo tengo que creer, es que dice el pastor que yo crea. No, cuando yo creo verdaderamente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, hermanos, tendremos el resultado que nosotros queremos. La fe en Dios, dice, puede mover montañas. La fe en Dios puede hacer muchas cosas. Y también, hermanos, algo que es muy difícil, a nosotros se nos hace imposible, pero no es imposible. Ame y ayude a sus enemigos. Usted dirá, pero ¿cómo, hermano? Pues bueno, Dios nos lo enseña en su palabra. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo amó tanto a sus enemigos, los amó tanto que hasta murió por ellos. Él murió en la cruz del Calvario por sus enemigos. Él no tenía que hacerlo. Al contrario, ellos lo crucificaron. Al contrario, sus enemigos lo mataron en la cruz del Calvario. Pero Él murió por todos ellos. Y el mundo, hermanos, no puede entender este tipo de amor. Es irónico que en estas fechas se habla de mucho amor a los niños, amor a las mamás, amor a los maestros, ya va a venir el amor al Padre, pero ¿qué hay del amor a Dios? ¿Qué hay del amor a Dios? El mundo no puede entender este tipo de amor, el tipo de amor que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo. Ese amor que
eh, que es un amor que de manera que aquellos que están buscando la verdad serán atrapados por este amor. El mundo no puede entenderlo. Miren, vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 14. Romanos 12, 14, versículo 20 y 21. Dice el versículo 14: bendecid a los que os persiguen. Pues ¿qué hacemos, hermanos, con los que nos persiguen? Pues una de dos: o nos enfrentamos o nos escondemos. Pero bendecirlos es algo difícil. Bendecid a los que os persiguen. Y luego dice: bendecid y no maldigáis. Y luego dice el versículo 20: así que si tu amigo tuviere hambre, si tu enemigo, perdón, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Para ti será una bendición, para él será una maldición, para él será algo que no le gusta, algo que no quiere recibir, pero para ti será una gran bendición. Y luego dice el versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La gente que escucha la palabra de Dios y no le gusta es una gente que ha sido vencida con el bien, pero no quiere hacer el bien, sino que quiere hacer el mal. Y nosotros solamente predicamos la palabra de Dios, y nosotros vencemos el bien, el mal con el bien. Vencemos el mal con la palabra de Dios. Pero en cambio, ellos no. Ellos hacen mal, ellos señalan, ellos indican, ellos blasfeman, ellos menosprecian. Pero nosotros, hermanos, simple y sencillamente hacemos el bien. Es lo que Dios nos dice y nos enseña en su palabra: amar a nuestros enemigos. Y otra de las cosas que no debe faltar, hermanos, es que debemos orar por nuestros enemigos. Pues claro, no creo que nosotros tengamos una lista, o bueno, a lo mejor alguien sí, pero no tenemos una lista de nuestros enemigos que, fulanito de tal, yo lo considero mi amigo, pero yo creo que para él soy su enemigo, y pues yo tengo que orar por fulano de tal. No, hermanos, hagámoslo siempre con buen propósito, con mucho amor, orar por nuestros enemigos. Vamos a ver lo que dice Mateo 5:44. Aquí lo tengo también. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es lo mejor que podemos hacer, y deshacernos de todas esas amarguras, de todo ese odio que solamente lo que hace es hacernos daño y apartarnos de las cosas de Dios. Dios quiere que amemos a nuestros enemigos, no solamente amarlos, sino bendecirlos a ellos, darles bendiciones, hacer bien a ellos, orar, ayudar, lo que esté a nuestro alcance, lo que nosotros podemos hacer. Y hermanos, pues ¿cómo podríamos encontrar buenos amigos? Nosotros debemos tener buenos amigos, pero para tener buenos amigos pues tenemos que probarlos, tenemos que darnos cuenta si en verdad son buenos amigos. Tenemos que asociarnos con gente que ama a Dios, pero hoy en este tiempo no sabe uno, hermanos, dónde conseguir a estas personas que verdaderamente aman a Dios y quieren a Dios, y quieren no solamente a Dios, sino quieren servir a Dios. Vamos a ver aquí en Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Tengo aquí dos pasajes. Sí, tengo dos pasajes aquí. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, ¿qué le pasará al que anda con sabios?
al que anda con personas que hacen lo recto, que hacen lo bueno. El que anda con sabios, dice la Biblia, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Por eso, hermanos, aléjense de los necios, aléjense de los pecadores, aléjense de los que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Aléjense de ellos, hermanos. No nos hagamos obvios. Ahora dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, benditas las redes sociales. Pues quién sabe, porque muchas veces las redes sociales descubren que somos pecadores, descubre que somos ignorantes, descubre que no somos buenos cristianos. Y no sé si, como dice el presidente, son benditas o son malas, pero a veces nos causan problemas. Dice 1 Corintios 15:33, dice, no erréis, no te equivoques. Oye, cristiano, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense, hermanos, cómo son nuestras costumbres. ¿Son buenas o son malas? Si son buenas costumbres es porque estamos siguiendo a Dios. Si son malas nuestras costumbres es porque nos hemos alejado de Dios y nos hemos equivocado de amigos, de amistades. Hemos escogido las malas amistades, las amistades que se equivocan, las amistades que no están haciendo lo correcto. Y hermanos, una cosa más para terminar este punto número 2. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, tenemos que buscar la palabra de Dios. Hay un pasaje que ya conocemos ahí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí, hermanos, en la palabra de Dios encontramos todas estas misericordias, encontramos todo este sacrificio que Dios quiere que hagamos, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino hay que transformarnos, hermanos, a través de la palabra de Dios, creciendo a través de la palabra de Dios. Otra cosa, hermanos, es que tenemos que mostrar que nuestra vida es diferente, que nuestra vida cristiana es diferente. La gente debe saber que usted y yo amamos a Dios y que lo amamos no solamente de labios, hermanos, porque muchos le decimos a Dios que lo amamos, pero con nuestros hechos lo estamos negando. Tenemos que demostrar que amamos a Dios con el ejemplo de nuestra manera de vivir. Vamos a ver primero los Corintios capítulo 8 y versículo 3. Dice, está corto este versículo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si yo digo que amo a Dios, es porque Él sabe que lo amo. Y Dios sabe que lo amo. Porque Él sabe bien, Él entiende bien cuál es mi manera de vivir. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Como cuando Dios les dijo a estos hombres, apartados de mí, no os conozco, aunque ellos decían que habían hecho esto, habían hecho lo otro y habían hecho aquellas cosas. Pero Dios les dijo, no os conozco, apártense de mí. Y todavía les dice, malditos, no los conozco. Dios es un Dios duro, hermanos, tenemos que tener cuidado con Él. La gente, las personas, hermanos, deberán ver en nosotros
Todo el mundo debe ver en nosotros un estilo de vida que nos separa del mundo, que hacemos una diferencia. Esto va aunado, hermanos, a un comportamiento, nuestro comportamiento que representa un buen testimonio para los demás. Necesitamos dar un buen testimonio. Hermanos, aquí tengo dos pasajes, segunda a los Corintios 6:14, segunda a los Corintios 6:14. De aquí ya solamente tengo dos, pero voy a leer uno. Segunda a los Corintios 6:14 al 18 y primera de Pedro 2:9. Pero no lo voy a leer, voy a dejar que ustedes lo busquen por ahí y lo lean. Segunda a los Corintios 6:14 al 18. Fíjense bien lo que dice, hermanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto ya lo sabemos, hermanos, ya lo hemos leído muchas veces, ya nos lo han leído muchas veces, ya nos lo han predicado muchas veces, pero seguimos cayendo en el mismo error. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero seguimos dando ese mal ejemplo. Dios nos dice lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Seguimos cayendo en el error. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitará y andará entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero esto, hermanos, tenemos que salir de esta red que nos ha tendido el diablo. Seguimos amando al mundo, seguimos estar ahí a la par con el mundo, hermanos, y nosotros debemos estar completamente aparte. La gente deberá ver que usted y yo somos moderados en todas las cosas, que nosotros estamos tomando las cosas como son, a lo malo malo y a lo bueno bueno. Lógicamente tenemos que seguir lo bueno. Debemos cuidar, hermanos, no ser no dejarnos engañar. La gente tiene que ver en nosotros, en usted y yo, una verdadera vida cristiana. Tenemos nosotros que ser diferentes. Tenemos que enseñar una buena influencia hacia la palabra de Dios, hacia el verdadero cristiano. Y esto, hermanos, incluye la manera de vestir, la manera de ser, la manera de pensar. Y todo esto debe ser moderado. Miren, vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses 4, 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Somos nosotros gentiles? ¿Somos buenas personas? La gentileza de nosotros, la amabilidad de nosotros nos hace ver diferentes a los demás. La gente se asombra de nosotros porque somos diferentes al mundo. Cuando somos iguales al mundo, hermanos, eso quiere decir que no estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Aquí hay otro pasaje que quiero que también anoten, y si ustedes lo pueden leer, primera a los Corintios 9:22, ahí también nos habla de esto. La gente debe vernos a nosotros, hermanos, como una persona abierta, como una persona honesta en todas las cosas. Y yo quiero mostrarles un pasaje. Tengo dos. Segunda a los Corintios 8:21, y yo quiero que ustedes vean Romanos 12:17. Segunda a los Corintios 8:21. Dice,
procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No solamente venir a la iglesia a cantar, a alabar a Dios, portarnos bien, sino también afuera con los hombres, en nuestro trabajo, en nuestra casa, donde quiera que nosotros vamos. Qué lástima es que muchos cristianos se comportan como cristianos adentro del templo, pero cuando salen, pues ya son otra cosa, hermanos, y esto no es bueno, esto no está bien. La gente debe ver en nosotros un buen testimonio, un testimonio fiel, un testimonio verdadero, un testimonio viviente de la gloria de Dios, que Dios vive en nosotros. Vamos a ver dos pasajes ahí en Filipenses 2, 14 y 15. Vamos a ver estos pasajes. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que vernos como luminares que estamos aluzando, que estamos guiando a todos los demás. Hacedlo todo sin murmuraciones. No tenemos que murmurar, no tenemos que quejarnos, al contrario, hacer las cosas para Dios. ¿Ya? La gente debe vernos a nosotros como una persona con buen testimonio. Quiero que veamos 1 Timoteo 3:7 y Colosenses 4, 5 y 6. Solamente vamos a ver 1 Timoteo 3:7. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí, hermanos, pues nosotros tenemos que, quiero que ustedes busquen Colosenses 4, 5 y 6, que la gente debe vernos a nosotros como una persona con buen testimonio. Y por último, hermanos, tenemos que aceptar el lugar que nosotros ocupamos en el mundo. Usted y yo somos peregrinos, dice la palabra de Dios. Somos peregrinos en tierra extraña. Vamos a ver Hebreos 11:13 y voy a dejarle también ahí 1 de Pedro 2:11 para que usted lo busque y lo lea. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ya no están. Todos ellos, Enoc, Elías, Eliseo, todos ellos ya no están. Pasaron por el mundo, dejaron su granito de arena, dejaron su enseñanza, pero ya no están. Solamente eran peregrinos y extranjeros, y así lo somos también nosotros. Y hermanos, por último, nuestro hogar, bueno, tengo otro punto más. Su hogar está en el cielo. Vamos a ver Efesios 2:6, ya solamente este y otro pasaje. Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí está nuestro lugar, hermanos, y esa es nuestra tarea. También tengo otro pasaje ahí en Efesios 2:6. Vamos a ver Filipenses 3:20. Y nuestra misión, hermanos, nuestra misión aquí en la tierra es alcanzar a los perdidos para Cristo. Quiero leerles Hechos 1:8 y quiero dejar que ustedes lean Mateo 28, 18 al 20, pasajes muy muy conocidos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese es el trabajo. Esta es nuestra labor, predicar el Evangelio, ganar almas perdidas, ganar esas almas que están perdidas, llevar a la salvación, a llevar a los pies de Cristo a aquellas personas que no han conocido de Él. Esta, hermanos, esta es nuestra labor. Esto es lo que Dios nos enseña a nosotros que debemos hacer en este
en este mundo perdido. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad como cristianos, y tenemos que acercarnos, hermanos, a Dios a través de todos estos pasajes. Usted tiene el tiempo, si se le pasó algo, puede volverlo a ver, puede ir viéndolo paso por paso. Esa es la ventaja de estos videos, de esta manera de estar trabajando. Hermanos, sigamos orando por esta situación, sigamos orando unos por otros, y pues ahora tenemos que incluir, si no los teníamos, vamos a incluir a nuestros enemigos, a orar por ellos, porque eso es lo que nos dice Dios en su bendita palabra. Hermanos, que Dios les bendiga.